¿cómo les va? Bueno, les quería comentar así, muy rápidamente, cuando me preguntan por qué tantas guitarras y para qué se usan tantas guitarras, por qué no se utiliza, por ejemplo, esta que es la clásica criolla o también llamada guitarra española, que tiene cuerdas de nylon, ¿por qué no se utilizaría esta guitarra? Porque la mayoría de la gente sabe diferenciar una criolla de una eléctrica, por ejemplo, pero hay otras en el medio que yo utilizo. Por ejemplo, esta es una simple guitarra que es muy clásica para un sonido, por ejemplo, de samba. Es clásica. Es clásica para una samba, es clásico para un tango, clásico tango, para un vals. Si yo quisiera tocar un concierto de guitarra, sería la misma guitarra, pero tendría que conseguir una guitarra de concierto que la única diferencia es que tiene mejor madera, mejor calidad, mejores cuerdas, el sonido sale mucho más limpio, pero sigue siendo una guitarra criolla o española. Entonces, si yo quiero cantar algo que sea, por ejemplo, aunque sea un melódico, pero que tenga un sonido mucho más grave, utilizo esta guitarra porque tiene un sonido mucho más bajo, mucho más grave. Pero es clásica para la samba, para una chacarera, para un vals. O sea, uno siempre la diferencia para eso. También un melódico, porque en general es multifacética la criolla, vamos a decir la verdad. En cambio, por ejemplo, la electroacústica, que es la que toqué yo ayer, la diferencia es que tiene acá una batería, después un cable que se enchufa y va al amplificador a un amplificador de guitarra, y donde las cuerdas son metálicas y donde tiene un colorido mucho más así, más metálico, más fuerte, con más brillo, digamos, pero es para otro tipo de... Se puede utilizar para todo igual, menos, ya digo, para una samba, para un tango no, porque no sonaría tanto como un ritmo, como un sonido de samba por las cuerdas metálicas, pero es una guitarra que es multifacética, porque ya digo, la electroacústica sirve para dos funciones. La puedo utilizar así sola, porque tiene el orificio, pero también tiene el cable para que suene al exterior o llegue si hay más gente. Muchas veces los conciertos de bandas de rock a veces hacen conciertos electroacústicos o justamente porque utilizan esta guitarra amplificada, más por supuesto el complemento de batería o lo que sea, y hace que la canción pueda sonar tranquilamente, y también se puede sonar un rock, puede sonar específicamente un folk, entra genial acá, una melodía, una melódica, una balada, es también multifacética, pero solo que para una samba o un tango, una chacarera o un vals, ya ahí es mucho más la criolla. Pero es la electroacústica. Y después tengo lo que yo digo, la acústica sola, que es lo mismo, como les dije al anterior, pero la diferencia es que también, si bien tiene cuerdas metálicas, no tiene para enchufar, no tiene batería. O sea que suena igual, solo que no se enchufa. También sirve para lo mismo, para cualquier melodía, balada, un rock, o sea, para muchas cosas, o sea, los que tienen las acústicas. Solo que, insisto, para cosas muy clásicas va más la criolla, como para diferenciar bien el género. Pues si yo escucho un tango en una guitarra acústica, no me va a sonar mucho a tango, o una chacarera, o una samba tradicional, pero sí para otro tipo de melodías, se ajusta tranquilamente. Y después tenemos, bueno, la que todo el mundo sí la identifica, que es la guitarra eléctrica. No tiene agujero, sí va conectada, porque si no ven que no suena, no tiene sonido, tiene que ir conectada al amplificador. Si bien el amplificador tiene varias funciones, tiene un montón de jueguitos como para darle sonido, distorsión, graves, agudos, etc. La diferencia es que es más rockera, o sea, la guitarra es más para un rock, o sea, un metal no se podría tocar si no es en una eléctrica, porque es lo que le da la fuerza. Entonces es más típico. Yo inclusive esta guitarra la uso muchas veces hasta para melódicas, o sea, para una canción melódica, porque pongo el amplificador en un volumen muy bajo, la pongo en la función donde dice acústica y se nota que es una guitarra eléctrica, pero se utiliza, entra muy bien en lo que podría ser un género melódico o un género folk o un género
como siempre digo, que no sea un clásico, porque hay tangos modernos que sí se utiliza mucho lo que es electrónica, pero en lo tradicional, en lo que vamos a tango estricto, samba, vals, ese tipo de cosas, no podría sonar nunca en una guitarra eléctrica porque no es que no podría sonar, sonaría, pero el colorido no sería el de un tango, no sería el de una samba. Por eso, insisto, le di esta pequeña, breve explicación básica, porque mucha gente dice, yo no diferencio por qué se usa una guitarra o se usa la otra. Bueno, es para eso. Es como para un mecánico una herramienta, o sea, para cada tipo de arreglo utiliza una herramienta, sabe qué utilizar. Y el que utiliza o hace música sabe que no, voy a hacerlo en una eléctrica porque quiero que suene más un tono más rockero, o, o utilizo una acústica porque quiero que suene más a un folk o a una especie, o a un melódico que brille más, porque tiene un poco más de brillo por las cuerdas metálicas que la criolla. Pero también la criolla se puede utilizar tranquilamente, como dije, multifacética. Así que depende también de cada uno, porque el arte no es algo que tiene que ser estrictamente, salvo que sea para algo muy, muy rígido, muy de conservatorio, muy para algo específico. Pero si no, uno cuando está haciendo música hace y utiliza y va probando cuál de todos le quedaría mejor a esa canción o a la canción que uno quiere coverear o a la propia. Por eso están los diferentes, les mostré las diferentes guitarras. Obviamente que esta es muy rockera y suena muy bien si uno quisiera hacer un rock. En la acústica también suenaría un rock, pero ¿qué le da sobre todo un rock bien polenta, bien pesado, como digo yo? ¿Quién se lo da? Lo marca una guitarra. Dentro de las guitarras también hay muchas gamas, en todas las que les mostré hay muchas gamas, depende de la madera, depende del sonido, depende de las cuerdas, depende de muchas características que hacen que la guitarra vaya variando en sonidos, o más allá de la marca, la madera, la construcción, en fin. Pero de todas maneras, el amplificador, porque el amplificador hay amplificadores simples, hay amplificadores como el que yo tengo que tiene muchos juegos y se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, uno le puede ir cambiando el sonido, le puede ir modificando algunas cosas. Pero de todas maneras, siempre digo, la criolla se puede utilizar para muchas cosas, independientemente de que hasta se puede tocar hasta un clásico rock, pero yo digo, les explico esto para el sonido diferenciarlo. O sea, si quiero tocar una especie de una banda como Kiss y tengo que utilizar una guitarra eléctrica. Si yo quiero tocar un folk, me va a venir bien, muy bien, y me va a quedar muy bien una acústica o una electroacústica. Y si quiero tocar una samba de mi esperanza o un tango, y qué mejor que una criolla. Pero esto es solamente teoría, porque insisto, está bueno innovar y probar, y cada uno ver qué estilo le puede ir cada guitarra, o cómo sonaría un estilo melódico, balada, folk, lo que sea, en cada una de las guitarras. Está en uno probarlo, no hay nada escrito, pero sí les quería contar la diferencia del por qué o para qué se usa más o menos una u otra. Pero es solamente una pequeña pasada, porque hay mucho que investigar, mucho que ver. Pero sí para lo tradicional. Quería aclararles que para lo tradicional y lo que es puramente tradicional es cada una y por qué de cada una. Después, el jugar con los sonidos, como suena, está en uno. Así que bueno, muchas gracias por todo y espero que les haya gustado y les haya sacado la duda a aquellos que me han preguntado ¿por qué tantas guitarras? No, justamente es eso. Hay muchas más guitarras, hay muchos instrumentos de cuerdas importantes e interesantes al cual yo ahí no intervengo. Yo les hablé de lo que yo tengo y de lo que me han preguntado. Muchas gracias.